¿Qué significaría si la forma en que has tenido relaciones sexuales toda tu vida fuera la razón por la que perdiste la intimidad en la vejez? Te contaré sobre Harold. Tenía 72 años, era amable, estaba jubilado y se había divorciado recientemente. Conoció a alguien especial e intentó tener intimidad de nuevo tras años de silencio, pero su cuerpo no cooperó. Entró en pánico, ella se apartó y él nunca más lo intentó. No porque no quisiera, sino porque creía que estaba roto. Soy el Dr. James, urólogo y especialista en salud masculina. Durante más de 30 años, he ayudado a miles de hombres de 60, 70 y más años a recuperar su confianza, restaurar la intimidad y proteger su salud de maneras que nunca imaginaron posibles. La mayoría de los hombres creen que su vida sexual termina naturalmente con la edad. Pero la verdad es que no es así. Lo que realmente los frena es lo que nunca les enseñaron. Hoy voy a revelar 5 poderosos secretos sexuales que los hombres mayores desearían haber conocido antes y el verdadero precio que pagaron por no saberlo. Antes de continuar, si te resultan útiles estos consejos de salud honestos y transformadores, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún mensaje creado especialmente para hombres como tú. Y si te identificas, escribe 1 en los comentarios para avisarme que estás aquí, si no, escribe 0. De verdad quiero mejorar y servirte mejor. Empecemos con la primera verdad, porque es la que, en silencio, rompe más corazones y confianza que cualquier otra, el mito de que la intimidad después de los 60 debe seguir siendo espontánea. Secreto número 1, ya no puedes confiar en la espontaneidad. Y eso no es una debilidad, es sabiduría. Cuando eras más joven, la intimidad podía ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. No necesitabas pensarlo 2 veces, tu deseo se correspondía con tu capacidad, y todo funcionaba. Había cierto orgullo en estar listo cuando se lo pidieran y no necesitar hablar, planear ni prepararse. Para la mayoría de los hombres, esa espontaneidad era parte de lo que hacía que la intimidad fuera emocionante. Pero aquí está la verdad que nadie te dice, después de los 60, las reglas cambian. Y aferrarse a la creencia de que aún deberías poder actuar cuando sea el momento adecuado no solo es irreal, sino peligroso. Lo he visto una y otra vez, hombres que entran en mi oficina cabizbajos, evitando el contacto visual. No están enfermos, no están heridos, pero están destrozados emocional y psicológicamente por un momento fallido a puerta cerrada. Intentaron tener intimidad con su pareja, pero su cuerpo no cooperó. Y en lugar de comprender lo sucedido, se culparon a sí mismos. Se sintieron débiles, avergonzados. Algunos evitaron el sexo por completo después de eso. Otros fingieron que nunca había sucedido y sufrieron en silencio. Pero la mayoría nunca pidió ayuda. Un hombre que nunca olvidaré se llamaba Gerald. Tenía 69 años, estaba sano, seguía activo y recientemente había empezado a salir con alguien después de años de estar solo. Todo iba bien hasta que una noche la intimidad se volvió física. No se había preparado. Pensó que todo saldría de forma natural, como siempre. Pero cuando no fue así, cuando su cuerpo le falló, entró en pánico. Se apartó, inventó una excusa y nunca más la llamó, no porque no le importara, sino porque se sintió humillado. Me dijo más tarde, sentí que perdí parte de mi hombría esa noche. Este es el precio que pagan muchos hombres mayores cuando no comprenden la realidad del envejecimiento y la intimidad. No es solo una noche decepcionante, es un golpe a su identidad, su confianza, su bienestar emocional. Y para algunos hombres, se convierte en el comienzo del aislamiento. Dejan de intentarlo. Se alejan de sus parejas. Pierden la conexión, no solo física sino emocional. Y a medida que esa distancia emocional crece, también lo hacen la soledad, el resentimiento y la creencia de que tal vez sus mejores años ya quedaron atrás. Pero esta es la verdad que necesito que escuches. Perder la espontaneidad no es lo mismo que perder la intimidad. Lo que funcionó a los 30 se construyó sobre la biología. Lo que funciona a los 60, 70 u 80 debe construirse sobre la intención, la comunicación y la preparación. Eso no es debilidad, eso es sabiduría. Es madurez. Y en muchos sentidos, crea un tipo de conexión más profunda y significativa.
Planificar la intimidad no mata la magia, la protege. Le dice a tu cuerpo, a tu pareja y a tu corazón que esto importa. Te da tiempo para apoyar tu flujo sanguíneo, reducir el estrés, evitar medicamentos que interfieren y crear el entorno emocional adecuado. Más importante aún, quita la presión. Cuando dejas de esperar que tu cuerpo esté a la altura de las circunstancias como antes, empiezas a encontrar paz y placer en el proceso, no solo en el rendimiento. Pero ignorar esta verdad conlleva graves riesgos. No me refiero solo a la decepción emocional, sino a hombres que han sufrido infartos, accidentes cerebrovasculares o bajadas repentinas de presión arterial por intentar exigir demasiado a sus cuerpos, demasiado rápido, sin preparación. La intimidad, como cualquier actividad física, exige respeto. Si ignoras esto, si tratas el sexo después de los 60 como si fuera a los 20, podrías estar jugando con algo más que tu ego. Podrías estar jugando con tu vida. He aconsejado a viudas que perdieron a sus maridos durante la intimidad porque eran demasiado orgullosos para admitir que necesitaban bajar el ritmo. He hablado con hombres que acabaron en urgencias por mezclar medicamentos para la presión arterial con pastillas para mejorar la salud sin consultar a un médico. He visto a demasiados hombres pagar el precio máximo porque nadie les advirtió que envejecer cambia las reglas del juego y que hay que jugar de otra manera. Pero la buena noticia es esta: una vez que comprendes que la intimidad en la edad adulta requiere un enfoque diferente, todo empieza a cambiar. La comunicación se profundiza, la ansiedad desaparece, la satisfacción regresa, y lo más importante, recuperas tu rol, no como el hombre que eras a los 30, sino como el hombre más sabio y con los pies en la tierra que eres ahora. Así que, si te has sentido desconectado, frustrado o avergonzado, debes saber esto: no es el final, es un nuevo comienzo si estás dispuesto a dejar atrás las expectativas anticuadas y adoptar un enfoque más inteligente, seguro y poderoso para la intimidad. Esto nos lleva a algo aún más urgente. Porque mientras la mayoría de los hombres se centran en lo que sucede en el dormitorio, ignoran lo que su rendimiento les dice sobre su corazón. Y si no captas esa señal, podría costarte todo. Las erecciones secretas son una ventana a la salud de tu corazón. Seamos sinceros, si tienes más de 60 años y has notado cambios en tu capacidad para lograr o mantener una erección, deberías preocuparte. No solo por lo que significa para tu vida sexual, sino por lo que podría significar para tu corazón. Demasiados hombres ven la disfunción eréctil como un simple problema de dormitorio, una molestia vergonzosa, algo para bromear o ignorar en silencio. Pero lo que no saben, lo que nunca les dijeron, es que la erección de un hombre es más que una simple respuesta sexual. Es un evento cardiovascular, uno de los indicadores más sensibles del flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Y cuando ese flujo sanguíneo disminuye, algo mucho más profundo está fallando. Recuerdo a un paciente, David. Tenía 67 años, estaba casado, seguía trabajando a tiempo parcial y se mantenía activo. Vino a verme porque tenía problemas en la cama. Nada grave, simplemente no era lo mismo que antes. Probablemente sea la edad, ¿verdad, doctor?, dijo riendo. Pero no me reí. Le hice preguntas, le hice algunas pruebas y algo no cuadraba. Solicité un estudio cardíaco completo. 3 semanas después, David fue operado por una obstrucción del 90% en la arteria descendente anterior izquierda, la que llaman la hacedora de viudas. Esa noche, me llamó desde su cama de hospital. Me dijo: llegué pensando que tenía un problema sexual. Resulta que tenía una bomba de relojería en el pecho. Lo que la mayoría de los hombres no saben es que las arterias del pene son más pequeñas que las del corazón. Eso significa que se obstruirán o estrecharán más rápido. Si la sangre no puede fluir por ahí, es una señal de alerta de que las arterias más grandes, especialmente las que alimentan el corazón y el cerebro, podrían estar ya comprometidas. La disfunción eréctil suele ser el primer signo de enfermedad cardiovascular. Es la silenciosa forma en que tu cuerpo te pide ayuda. Ignorar esa señal tiene un precio mortal. He visto a hombres ignorarla, comprar pastillas sin receta o culpar al estrés o a la edad. Mientras tanto, viven con la presión arterial peligrosamente alta, arterias obstruidas o diabetes sin diagnosticar. No se dan cuenta hasta que es demasiado tarde,
hasta que un derrame cerebral los paraliza, hasta que un infarto los ataca mientras duermen, hasta que el daño es permanente. Y no se limita al peligro físico. El impacto emocional es igual de devastador. Cuando un hombre siente que está perdiendo el control de su cuerpo, se mina su confianza, su autoestima e incluso su deseo de conectar. Puede que se aleje de su pareja. Puede que deje de buscar intimidad por miedo. Y poco a poco, puede empezar a sentirse invisible, como si sus mejores años hubieran pasado. Pero la verdad es esta, no tiene por qué ser así. Tienes más control del que crees. Si tratas tu erección como una señal en lugar de una vergüenza, puedes detectar los problemas a tiempo. Puedes hacer cambios profundos, que no solo mejorarán tu vida sexual, sino que prolongarán tu vida. Una erección débil puede ser la forma en que tu cuerpo te susurra, necesito ayuda. La tragedia es que muchos hombres esperan hasta que ese susurro se convierte en un grito. Por eso les aconsejo a todos los hombres que trato, si algo cambia en su capacidad para desempeñarse, no lo oculten. No lo ignoren. No se avergüencen. Sean inteligentes. Sean proactivos. Háganse un chequeo cardíaco. Háganse las pruebas. Hablen. Porque una visita incómoda al médico hoy podría significar 10 años más de salud con su pareja, su familia y su vida. No se trata de vergüenza. Se trata de supervivencia. ¿Y la buena noticia? Una vez que se trata la causa raíz, ya sea el flujo sanguíneo, el desequilibrio hormonal o el estrés, las cosas suelen mejorar. He visto hombres de 70 años que me dicen que se sienten como si tuvieran 45 otra vez. No por arte de magia, sino porque escucharon a su cuerpo y actuaron antes de que fuera demasiado tarde. Pero ahora quiero contarles algo aún más personal. Porque si bien el corazón afecta al cuerpo, hay otra capa de la que nadie habla, una capa que reside en las emociones, la memoria y el tacto. Es la parte de la intimidad que nunca se enseña en la facultad de medicina, pero a menudo es la más sanadora. Y sin ella, el sexo se vuelve vacío, desconectado e incluso doloroso. En el siguiente secreto, hablaremos del poder emocional del sexo después de los 60 y cómo la ausencia de esa conexión podría estar dañando tu salud silenciosamente, más de lo que crees. No te vayas a ningún lado. Este siguiente secreto podría afectarte más de lo que esperas. Secreto 3. El sexo no es solo físico, es medicina emocional. Quiero que recuerdes un momento en el que te sentiste profundamente conectado con alguien, no solo física sino emocionalmente. Cuando su tacto te hizo sentir visto, comprendido, vivo. Para muchos hombres, esos momentos son raros, y aún más raros a medida que envejecemos. Pero la verdad es que la intimidad después de los 60 no se trata solo del cuerpo. Se trata del corazón, la mente y el espíritu. Y cuando esa conexión emocional desaparece, el costo es mucho mayor que la simple falta de placer. Me he sentado frente a hombres de 70 y tantos, hombres fuertes que dirigían negocios, criaban familias y forjaban legados, pero sus voces temblaban al decir, no me he sentido cerca de nadie en años, no solo sexualmente. Emocionalmente, no ansiaban sexo, ansiaban cercanía, calor humano, que alguien les tocara la mano y lo expresara con sinceridad. Ese anhelo, si no se satisface, erosiona lentamente la salud mental y física de un hombre de maneras que la mayoría de los médicos nunca mencionan. Un paciente, Martín, de 74 años, vino a verme no porque tuviera dificultades físicas, sino porque se sentía insensible. Su esposa había fallecido 5 años antes. Desde entonces, se había mantenido aislado, convencido de que la intimidad ya no pertenecía a su vida. Me dijo, ¿qué sentido tiene a esta edad? Pero lo veía en sus ojos. Echaba de menos la conexión, la risa, el contacto. Y con el tiempo, esa distancia emocional se había convertido en depresión, insomnio y una presión arterial alta que ningún medicamento parecía aliviar. Lo que Martín no sabía, y lo que la mayoría de los hombres mayores nunca escuchan, es que la intimidad es una forma de medicina emocional. El afecto físico, ya sea con la pareja o a través del autotoque, libera oxitocina. Oxitocina, dopamina y serotonina. Estas no son solo sustancias químicas que te hacen sentir bien.
Regulan el estado de ánimo, reducen el estrés, mejoran el sueño, refuerzan la función inmunitaria y disminuyen el riesgo de enfermedades cardíacas. En resumen, cuando se pierde la intimidad, se pierde una parte importante de la salud. Y, sin embargo, muchos hombres la rechazan. Se convencen a sí mismos de que la conexión es cosa de jóvenes, que expresar necesidad es debilidad, que la vulnerabilidad es algo que hay que ocultar. Así que, en lugar de acercarse, se cierran. Evitan la cercanía física incluso cuando se la ofrecen. Reprimen sus sentimientos. Se quedan en silencio. Pero esto es lo que ese silencio les cuesta: mayor riesgo de depresión, niveles más altos de cortisol, una respuesta inmunitaria más débil, presión arterial alta, y en muchos casos, un deterioro temprano de la función cerebral debido al aislamiento emocional crónico. Sí, he visto a hombres envejecer 10 años en la mitad de tiempo simplemente porque no tenían a nadie a quien abrazar, con quien hablar por las noches, con quien compartir su cuerpo o su alma. Vivieron lo suficiente para sobrevivir, pero no lo suficientemente bien como para sentirse vivos. Y esto no se trata solo de estar en una relación. Algunos hombres están casados, pero no han conectado verdaderamente con su pareja en décadas. Otros viven solos, pero tienen una vida emocional plena gracias a la amistad, la conversación y la autoaceptación. La cuestión es que la intimidad emocional es tan esencial como la salud física. Sin ella, te quedas sin energía. Ahora bien, quiero decir algo que puede resultar difícil de escuchar. Si te has sentido desconectado, si has perdido el interés en el contacto, si te has dicho a ti mismo que el afecto ya no importa, puede que estés cayendo lentamente en una hambruna emocional, y te está costando mucho más de lo que crees. Pero aún no es demasiado tarde. Buscar una conexión, incluso si se siente extraña o intimidante, es una de las decisiones de salud más importantes que puedes tomar en la vejez. Ya sea a través de una conversación abierta con tu pareja, permitiéndote sentir en momentos de contacto o simplemente reconociendo tu necesidad de cercanía, comienza con un acto de valentía, la decisión de dejar de sobrevivir y empezar a vivir de nuevo. Y si te preguntas si ese tipo de conexión aún puede brindarte placer, paz y vitalidad después de todos estos años, déjame decirte por experiencia que sí. De hecho, la intimidad más significativa a menudo llega después de la juventud. Cuando las máscaras caen, lo que queda es el amor humano real y vulnerable. Pero hay un obstáculo que sigue robando a los hombres esa alegría silenciosa e implacablemente. No es el envejecimiento. No es la enfermedad. Es algo que llevamos en el bolsillo, algo que vemos cuando no hay nadie cerca. Y está reconfigurando tu cerebro, tus expectativas y tu capacidad de sentir. Y en el siguiente secreto, te mostraré por qué aquello a lo que muchos hombres recurren para escapar podría ser precisamente lo que está destruyendo su confianza, su satisfacción y su oportunidad de una verdadera intimidad. ¿Vas a querer escuchar esto? Secreto 4. La pornografía y las expectativas poco realistas están matando silenciosamente la confianza de las personas mayores. Hay algo de lo que pocos hombres hablan, pero que casi todos experimentan. Es a lo que recurren cuando se sienten solos, curiosos o simplemente intentan volver a sentir algo. Es rápido, es privado y es fácil. Me refiero a la pornografía. Y aunque pueda parecer inofensiva, especialmente en la vejez, es uno de los destructores silenciosos más poderosos de la confianza y la intimidad masculina que he visto. En mis 30 años trabajando con hombres, he sido testigo de un patrón desgarrador. A medida que comienzan a notarse los cambios físicos, excitación más lenta, mayor tiempo de recuperación, problemas ocasionales de rendimiento, muchos hombres se refugian silenciosamente en la fantasía. Dejan de intentarlo con sus parejas. Dejan de buscar afecto. En cambio, se sientan solos frente a una pantalla, convenciéndose de que es normal, incluso necesario. Pero no se dan cuenta de que lo que ven está transformando su forma de pensar, de sentir y de esperar de sí mismos y de los demás. Recuerdo a un hombre llamado Walter. Tenía 71 años, era un marino retirado, orgulloso, fuerte, pero algo había cambiado. Me contó que no había tocado a su esposa en casi 4 años. Dijo que simplemente se distanciaron, pero que la verdad salió a la luz poco a poco. Walter había desarrollado el hábito de ver contenido para adultos casi a diario.
Lo que comenzó como una vía de escape ocasional se convirtió en un sustituto de la intimidad real. Y con el tiempo, comenzó a comparar lo que veía en la pantalla con lo que experimentaba en casa. El cuerpo de su esposa, su ritmo, sus sonidos, ya no lo excitaban. Se aburrió, luego se resintió, luego guardó silencio. Finalmente, ella dejó de tocarlo por completo. Este es el costo silencioso de la pornografía en la vejez. No es solo lo que ves, es lo que dejas de sentir. Tu cerebro se acostumbra a la estimulación artificial, a cuerpos irreales, a la novedad infinita, a la ausencia de emociones, a la imperfección, y pronto la realidad simplemente no está a la altura. Esa conexión humana cálida e imperfecta que una vez atesoraste empieza a sentirse apagada, incluso irritante. Tu cuerpo lo sigue. Las vías de dopamina empiezan a cambiar. Se vuelve más difícil excitarse solo con el tacto. Algunos hombres descubren que no pueden alcanzar el clímax sin una pantalla delante. Otros reportan orgasmo retardado, disfunción eréctil o pérdida total de interés. Y quizás lo más dañino de todo es lo que ocurre en el interior, la erosión silenciosa de la confianza, la conexión y la autoestima. Porque por mucho que veas, siempre te queda ese vacío. Ese momento de silencio en el que te preguntas por qué no te sientes satisfecho. En el que te preguntas, ¿qué me pasa? Empiezas a pensar que has cambiado, que quizás sea solo la edad. Pero en el fondo, sabes que no es la edad. Es el hecho de que has estado alimentando tu cerebro con algo falso durante tanto tiempo que ha olvidado cómo responder a lo real. Y eso es aterrador. He visto matrimonios desmoronarse no por infidelidad ni enfermedad, sino por años de desconexión digital. He visto a hombres distanciarse de sus propios cuerpos, sin confiar en sí mismos para estar presentes sin estimulación. He visto a hombres caer en una espiral de culpa, vergüenza y secretismo, pensando que están solos, pensando que nadie más lucha así. Pero no estás solo. Y hay una manera de volver. Empieza por comprender que lo que consumes, especialmente en aislamiento, no solo afecta tu excitación. Reconfigura tus expectativas. Enseña a tu mente a exigir novedad constante, emoción sin fricciones y cero esfuerzo emocional. Pero la verdadera intimidad no es nada de eso. La verdadera intimidad es paciente. Es caótica. Es emocional. Se basa en la confianza, la conversación y la presencia. Y sí, puede parecer más lenta que la gratificación instantánea de un vídeo, pero es más profunda, más duradera, más humana y mucho más satisfactoria. Dejar atrás la pornografía, especialmente si ha sido un hábito durante años, no es fácil. Requiere honestidad, apoyo y, a veces, orientación profesional. Pero lo que te espera al otro lado vale la pena, una renovada sensación de identidad, un vínculo más profundo con tu pareja, un regreso a la excitación natural que no te deja vacío después, y quizás lo más importante, una confianza recuperada, la que no está ligada al desempeño ni a la fantasía, sino a la presencia y la conexión. Si has estado viviendo en esa silenciosa desconexión, te insto a que te detengas a preguntarte, ¿todavía soy capaz de sentir algo real? La respuesta, te lo aseguro, es sí. Pero debes elegirlo una y otra vez. Ahora bien, si bien esta reestructuración emocional puede ser perjudicial con el tiempo, hay un secreto más que puede destruirlo todo al instante si no tienes cuidado. No se trata de lo que ves, sino de lo que haces. Un peligroso error de sincronización que muchos hombres cometen al intentar demostrar que aún no tienen, un solo paso en falso que les ha costado sus relaciones, su dignidad, y en el peor de los casos, sus vidas. Y eso es exactamente lo que revelaré en el secreto final. No te lo pierdas. Secreto 5. El momento más peligroso para tener sexo es cuando sientes que tienes razón. Hay un momento que sorprende a muchos hombres mayores, un momento en el que se sienten audaces, con energía, incluso invencibles. Tal vez sea después de una buena visita al médico o cuando un viejo amigo hace un comentario como, aún no tienes. Tal vez sea cuando un nuevo interés romántico despierta algo en su interior que no se ha despertado en años. Y en ese momento, sucede algo peligroso. Sienten la necesidad de demostrárselo a sí mismos, a su pareja, o tal vez solo al tiempo mismo.
Quieren mostrarle al mundo que todavía tienen lo que se necesita. Quieren tener sexo como lo hacían a los 30, sin planificación, sin ritmo, sin límites. Y ahí es cuando el daño está hecho. Lo he visto una y otra vez, hombres de 60, 70 e incluso 80 años, que se exigen demasiado, demasiado rápido, todo en nombre del orgullo. Beben un poco de vino de más, se saltan su medicación para el corazón, toman una pastilla de mejora sin receta y entran al dormitorio como si fuera una actuación. Pero en su interior, su corazón está trabajando horas extras. Su presión arterial está disparada, su respiración es superficial y su cuerpo, que necesitaba cuidado y preparación, se ve obligado a un momento para el que no está listo. Un hombre que nunca olvidaré fue Leonard, de 74 años. Era encantador, divertido y recientemente había empezado a salir con una mujer más joven. Una vez vino a verme y bromeó: «Doctor, tengo que seguirle el ritmo». Le advertí, le dije que su corazón no era tan fuerte como antes, que el sexo es ejercicio, no solo placer. Asintió, sonrió y dijo: «No te preocupes, conozco mis límites». 2 semanas después, Leonard se desplomó en una habitación de hotel, un paro cardíaco. Su cita entró en pánico y pidió ayuda. Pero para cuando llegaron los paramédicos, ya era demasiado tarde. Su cuerpo no pudo soportar la presión de esa noche, no porque no fuera hombre, sino porque olvidó que envejecer requiere respeto, no resistencia. Y la verdad es que, cuando los hombres mayores intentan demostrar que aún son jóvenes sin precaución ni cuidado, el precio puede ser fatal. El sexo, especialmente en la vejez, no se trata solo de excitación. Es un evento que afecta a todo el cuerpo. El ritmo cardíaco se acelera, los vasos sanguíneos se expanden, la respiración se profundiza. Es como subir una colina físicamente. Y si el corazón no está preparado, si el cuerpo está bajo tensión, esa colina se convierte en un precipicio. He hablado con viudas que dijeron que sus esposos murieron haciendo lo que amaban. Pero detrás de las sonrisas y las historias hay un dolor mucho más profundo porque esas muertes no fueron pacíficas, eran evitables. El error no está en desear intimidad. Está en ignorar las necesidades del cuerpo. Está en dejar que el ego hable más fuerte que la experiencia. Está en tratar a la pareja como un público en lugar de como un compañero. Cuando el sexo se convierte en una actuación en lugar de una conexión compartida, deja de ser intimidad y comienza a ser un riesgo. El miedo que cargan los hombres mayores, de que ya no son deseables, de que ya no son fuertes, de que ya no son capaces, puede empujarlos a tomar decisiones que les cuestan mucho más que su orgullo. Y esa es la tragedia. Porque la verdad es que no necesitas demostrar nada. Has vivido, amado y soportado más que la mayoría. Tu valor no se mide por la intensidad, la rapidez ni la duración. Se mide por la presencia, la honestidad y la capacidad de escuchar a tu pareja y a tu propio cuerpo. Bajar el ritmo no es rendirse, es mantenerse vivo. Controlar tu ritmo no es debilidad, es sabiduría. Lo más poderoso que un hombre puede hacer en sus últimos años no es luchar contra el envejecimiento, sino aceptarlo con fuerza, claridad y cuidado. Si sientes la necesidad de demostrar tu valía en la cama, respira hondo. Pregúntate por qué. Pregúntate si se trata de conexión o de control, si se trata de amor o de miedo. Porque en ese momento, lo que eliges importa. Puedes elegir la presión y sufrir las consecuencias, o puedes elegir la presencia y crear algo mucho más duradero que una actuación. Y si eso te asusta, bien. Debería. Porque esto no se trata solo de sexo, se trata de mantenerse vivo lo suficiente para disfrutar de los años venideros. Se trata de no convertirse en otra estadística silenciosa. Ahora que conoces los 5 secretos, que son, cuánto cuestan y cómo, silenciosamente, les roban años de alegría a los hombres que los desconocen, hay una última cosa que necesito compartir, algo que une todo esto. Porque aprender es una cosa, pero vivir de forma diferente es donde ocurre el verdadero cambio. Y en la conclusión, te daré el mensaje que podría conectar todo esto con un nuevo comienzo. No te lo querrás perder. Conclusión, lo que sabes ahora puede salvarte. A estas alturas, ya has escuchado las 5 verdades que muchos hombres mayores desearían haber aprendido antes.
No son solo consejos o trucos, son puntos de inflexión, momentos de sabiduría silenciosos, a menudo pasados por alto, que distinguen a los hombres que envejecen con fuerza, amor y vitalidad de aquellos que poco a poco se desconectan de sus parejas, de su salud, lo más doloroso, de sí mismos. Si hay algo que he aprendido a lo largo de los años como médico, es que lo más difícil del envejecimiento no es el deterioro físico. Es el desgaste emocional de sentirse invisible, inseguro o con miedo de hablar. Demasiados hombres entran en mi consultorio pensando que están solos en su lucha. Creen que lo que están pasando es vergonzoso, inusual o, de alguna manera, culpa suya. Pero la verdad es que tu cuerpo no te traiciona, simplemente está cambiando. Y como cualquier cambio en la vida, requiere comprensión, no vergüenza. Respiremos hondo y reflexionemos sobre lo que hemos descubierto. Primero, hablamos de la espontaneidad, la mentira de que el sexo debería seguir sucediendo como a los 25. Pero después de los 60, esa mentalidad predispone a los hombres al fracaso, la frustración y, a veces, a resultados peligrosos. Planificar no es debilidad, es sabiduría. La intimidad cobra más significado cuando es intencional. Luego vino el segundo secreto, ese que muchos hombres ignoran hasta que es demasiado tarde: tu erección es una ventana a tu corazón. Si la sangre no fluye como antes, puede que tampoco fluya a tu corazón ni a tu cerebro. Esa señal de alerta podría salvarte la vida si decides escuchar. La tercera verdad nos llevó más allá: la intimidad no se trata solo del cuerpo, es medicina emocional. Sana, conecta, conecta. Y cuando los hombres se desconectan de esa capa emocional, ya sea por dolor, culpa u orgullo, comienzan a marchitarse. No porque sean viejos, sino porque están solos de una manera que les rompe el alma. Luego abordamos el cuarto peligro, la pornografía y la distorsión de la conexión real. Comienza silenciosamente como un sustituto de la cercanía, pero con el tiempo, reconfigura cómo te sientes, cómo amas y cómo te ves a ti mismo. No es solo un hábito, es un hábito que puede robarte la capacidad de estar presente, de ser real y de sentirte pleno. Y finalmente, el último secreto: el momento más peligroso para un hombre mayor no es cuando se siente débil, sino cuando intenta demostrar que aún es joven, forzando su cuerpo al límite por ego, por la ilusión de juventud. Esa simple decisión les ha costado a muchos la salud, las relaciones, y en algunos casos, la vida. Pero es evitable si estás dispuesto a elegir la presencia por encima del orgullo. Quizás te hayas visto reflejado en alguna de estas historias. Quizás has estado luchando en silencio, demasiado avergonzado o demasiado asustado para hablar. Quizás te has estado diciendo que estos cambios son así como ocurren las cosas y que no hay nada que puedas hacer al respecto. Pero ahí es donde te equivocas. Porque conocer estos secretos te coloca en una nueva posición, no solo para comprender tu cuerpo y tu intimidad, sino para recuperar el control sobre ambos. Para reconectar, reconstruir, reescribir cómo son estos años, no como un lento declive, sino como un capítulo consciente y poderoso de tu vida. No tienes que conformarte con el silencio. No tienes que desaparecer en el fondo de tu propia historia. Sigues aquí. Y tu presencia, tu corazón, tu intimidad, siguen importando. De hecho, puede que ahora importen más que nunca. Así que esto es lo que te dejo: si algo de lo que has escuchado hoy te conmovió, si te hizo reflexionar, te incomodó o te dio esperanza, no te vayas sin cambiar. Habla con tu pareja. Habla con tu médico. Pide cita. Abre esa conversación. Y sobre todo, deja de creerte la mentira de que esta parte de tu vida ya pasó. No es así. Todavía hay mucho más esperándote: más conexión, más placer, más sanación, más amor. Pero todo empieza con una decisión, la decisión de dejar de sobrevivir y empezar a vivir de nuevo. Y si sigues conmigo, escuchando, receptivo, te lo agradezco. Porque los hombres que cambian sus vidas son los que primero encuentran el coraje de escuchar. Acabas de dar el primer paso. Ahora, pasa al siguiente. Si este mensaje te llegó, si al menos una parte te hizo detenerte, reflexionar o sentirte identificado, me honraría que me lo hicieras saber. Escribe el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues aquí, escuchando y eligiendo crecer.
Y si aún no lo has hecho, tómate un momento para suscribirte y pulsa la campana. Comparto conversaciones honestas y reales como esta solo para hombres como tú. Porque mereces más que silencio. Mereces la verdad y las herramientas para vivir tus mejores años con fuerza, sabiduría y corazón.